El Papa Francisco no hay a la idolatría del dinero. En este tiempo de Adviento, en espera de la llegada del niño liberador, en víspera de las elecciones regionales en Venezuela y de la realización en Caracas del motivo acto de la entrega por parte de las comunidades de la Fundación Latinoamericana de los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, Fundalatin, y del Instituto de Desarrollo Humano, IDES, el 30/11 del 2013, de reconocimiento a los constructores de la paz, Vive 2013, la difusión de la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, conmueve la conciencia de la gente de buena voluntad del mundo por su apreciación ética sobre el tipo de capitalismo que se vive en su versión globalizada. Entonces comenzamos. Para Leonardo Bosch, el teólogo de la liberación brasileño tan cuestionado por los papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el discurso de Francisco es directo, explícito, sin metáforas encubridoras, como acostumbra ser el discurso oficial y equilibrista del Vaticano, que coloca el acento más en la seguridad y en la equidistancia que en la verdad y la claridad de la propia posición. La posición del Papa Francisco es clarísima. A partir de los pobres y excluidos, no deben subsistir dudas ni explicaciones que debiliten esa opción, ya que existe un vínculo indisoluble entre nuestra fe y los pobres. De forma contundente denuncia, el sistema es económico e injusto desde su raíz. Debemos decir no a la economía de la exclusión, de la desigualdad social. Esta economía mata al ser humano y es considerado en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y después botar fuera. Los excluidos no son los explotadores, sin residuos y sobras. Dice el Papa Francisco: no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea la caída de los puntos de la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire la comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. La formulación del Papa Francisco se enlaza con el magisterio de los obispos latinoamericanos de Medellín, Puebla y Aparecida, y según Leonardo Bosch, también con el pensamiento común de la teología de la liberación, que tiene como su eje central la opción de los pobres contra su pobreza y a favor de la vida y de la justicia social. El Papa Francisco clama en castellano original a su exhortación: no a la nueva idolatría del dinero. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La oración del antiguo becerro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La contribución ética del Papa Francisco llega a un mundo con una globalización supuestamente desarrollada, deshumanizada, con un soplo de esperanza, un clamor que emerge desde la historia de opresión y liberación de la América mestiza, en tiempos de Adviento, como para recibir con alborozo el niño libertador y la buena nueva de paz de la gente de buena voluntad. Gracias a nuestro hermano Guido Zuleta, que hoy lo van a transmitir igualmente por Fundalatin. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que Guido tiene un lenguaje bastante filosófico, y entonces, pero no, está excelente. Está hablando precisamente el Papa Francisco, y está haciendo una referencia que los antiguos papas como Benedicto XVI y el mismo Juan Pablo II, muy querido, llamado el Papa Bueno, siempre trataban de ocultar un poquito las cosas malas, y Francisco ha sido un hombre más fuerte, más frontal, y dice las cosas sin tabúes, como quien dice en nuestro lenguaje coloquial, sin pelitos en la lengua. Sin diplomacia. Sin diplomacia. Y como entonces, Juan el Bautista. Exactamente. Entonces, lo importante es que está haciendo la denuncia, y precisamente de que en la antigüedad
las personas idolatraban un becerro de oro, o sea, agarraban sus prendas, sus joyas y lograron hacer un becerro de oro el cual adoraban, y hoy en día también seguimos adorando el becerro de oro, pero convertido en dinero. Entonces es el llamado, la exhortación. Hace una paradoja que es bien importante sobre que no es noticia que un anciano, una persona muera de frío en la ciudad de Nueva York, por lo menos. Y mucha gente muere de frío en esa ciudad de Nueva York, pero no es noticia. Por eso es que la gente dice que esa sociedad, que tan bonita, que la gente vive tan chévere. Señores, lo que pasa es que esa sociedad, los muertos no lo saca por la prensa. Y es una sociedad inhumana. Totalmente. Entonces, pero la economía, como es más importante que el ser humano, sí es noticia cuando baja 2 puntos en la bolsa. Y precisamente la denuncia que hace el Papa, precisamente en este momento que estamos viviendo de trascendencia, ese problema financiero mundial que hay, que importante porque lo denunció en otras oportunidades también, que se prefiere salvar, como quien dice, a la banca, no importa que el pueblo se muera de hambre. Y ese entonces, el Papa aquí es un poco frontal, y este Papa de verdad, señores, que se las trae. Pero quisiera tu opinión, Pablo. Hay que ver, es decir, es el becerro de oro que pasó en la tentación de allá del desierto con Moisés, y que es muy significativo que a la entrada de Wall Street precisamente hay un toro grande que se llama Red Bull. Dorado, exactamente. Y ese es el símbolo del poder económico que cuando usted llega a la parte de Manhattan, al downtown, que le podíamos llamar, allí está Wall Street. Y Wall Street es esa calle precisamente donde existe el poder económico concentrado del mundo entero. ¿Y quiénes son los dueños de ese poder económico? No son los americanos, ni los norteamericanos, ni los ingleses, son los judíos. Los judíos cambiaron su Dios que los liberó de Egipto y ahora tienen un nuevo Dios que se llama el Dios dinero. Y por eso el Papa allí denuncia lo de la idolatría del dinero. Aquí también hay un comentario, a ver si nos tenemos tiempo para señalar cómo ese Dios dinero, ese ídolo, lo que hace es vaciar el contenido del ser humano. Y hay que salvar al Dios dinero, hay que salvar a Wall Street, hay que salvar la economía, aunque haya que destruir media humanidad, porque el ídolo es más importante que el ser humano. Ahí está la religión perversa que tiene por Dios el dinero. Pues yo quisiera resaltar algunas cosas, aparte de lo que Guido muy bien señala ahí, directamente sobre la exhortación del Papa, ¿no? Bueno, primero recomendar esa exhortación de Evangelii Gaudium para la lectura de este tiempo del Adviento antes de la Navidad. Eso no es un libro que se pueda leer así de corrido, son 100 y pico de páginas, y eso está dividido por capítulo, y cada capítulo tiene un tema. El segundo capítulo 2, es el que habla el Papa sobre este problema de la idolatría del dinero, que lo recomiendo encarecidamente. Por ejemplo, el Papa allí señala la apreciación ética que él tiene sobre el capitalismo real, no un capitalismo que lo disfrazan o le dan vuelta, no, el real, el que está aplicándose. Recuerdo que el siglo pasado se hablaba del socialismo real, que fracasó en la Unión Soviética, porque una cosa es el ideal de un socialismo de todos seamos iguales, y otra cosa es aquel socialismo que fracasó en la Unión Soviética y en todos los países donde simplemente era un juego. El Estado y el gobierno o el partido se beneficiaba a costa de la miseria del pueblo, a costa de que decía que era igual, pero ellos no eran iguales. Eso Eudoxio Rabini, un famoso filósofo peruano, lo condenó precisamente con el nuevo capitalismo de Estado. Era una farsa, y por eso traicionaron a los soviets, traicionaron ese ideal socialista ideal, valga la redundancia, y el socialismo real era quítate tú para ponerme yo, eran nuevos capitalistas disfrazados. Por eso es que cuando se habla aquí del capitalismo, se habla del capitalismo real, el capitalismo que está oprimiendo, el capitalismo que tenemos en Venezuela, que es peor que en los Estados Unidos y en que todos los países. Bueno, eso lo hemos demostrado en estos últimos semanas, cómo gente ha especulado hasta con el 1200% en la mercancía, ¿no? ¿Verdad? Para explotar. Eso es antiético. Según el Papa, ese sistema
es brutalmente antiético, antihumano y como es lógico, es anticristiano. Por eso yo quiero hacer un llamado ahora que estamos llegando a la Navidad a los que se dicen cristianos y católicos y apoyan ese sistema capitalista infernal, ese sistema capitalista que va en contra del proyecto del reino de Dios. Por eso decía que si usted acepta a Jesucristo, tiene que aceptar el proyecto del reino, que es profundamente anticapitalista, antiexplotador. Él habla precisamente que la iglesia tiene que empezar a cuestionarse, a convertirse a partir de los pobres y de los excluidos. La acogida que nosotros debemos de dar preferencialmente a los pobres y a los excluidos de esta tierra. Y el Papa lo dice claramente, no es que yo no amo a los ricos, yo amo a los ricos y a los pobres, pero el rico tiene que entender que su riqueza tiene que ponerse al servicio de los más necesitados, porque para eso Dios permitió que la tuvieran, no para enriquecerse cada vez más ellos, sino para que con su capacidad enriquecer a los demás, ayudar y servir a los demás. Esa es la gran conversión, por eso decimos que tiene que haber un cambio, una metanoia dentro del ser humano. Por ejemplo, la compasión por los que más sufren. La iglesia no debe sentir lástima por los que sufren, porque cuando uno siente lástima, uno desprecia al que dice que le tiene lástima, como tú decías muy bien, Johnny, con Juan el Bautista, que bueno, hay muchas personas. Esta semana se me acercó un señor y me dice, bueno, padre, yo sé que a esa gente indigente usted la quiere porque eso es lo que manda Dios, pero que no me abrace porque él huele muy mal, entonces no me gusta que me abrace, y menos en la calle, que es como me raya, ¿no? Bueno, esa persona necesita conversión, ¿no? Por supuesto. Nosotros tenemos que sentirnos contentos cuando nosotros delante de los demás damos prioridad y atención a los pobres y marginados de la tierra, porque si no, no te podías acercar a Juan el Bautista, ¿no? Esa compasión, esa es otra cosa que el Papa resalta. Por ejemplo, al lado de los explotados y oprimidos, nunca la iglesia puede estar al lado de los explotadores y los que oprimen al pueblo. Y hasta ahora, en la historia, hemos demostrado, como los fariseos y saduceos, por eso nos pueden también decir a nosotros razas de víboras, porque la iglesia a nivel oficial, a nivel de allá del Vaticano y de esas curias, han estado al lado de los opresores, al lado de los que oprimen a los pueblos. Han sido opresores. Porque fíjate que ahora Mario Morón, te dicho sea de paso, me acaba de mandar un correo esta semana, que creo que te lo pasé, revisa tu correo, donde él precisamente presenta un periodista de allá de Nueva York criticando de extrema derecha, como es natural, llamándole al Papa marxista. Yo me sentí muy feliz con eso, porque yo pensaba que al cura de Caricuajo nada más que le llamaban eso, pero ahora como se lo están diciendo al Papa, yo estoy tranquilo, ¿no? Yo estoy feliz, porque el tipo es un cavernícola, dice que bueno, que cómo es posible, pero es un cavernícola, pero en parte la denuncia tiene razón. Nosotros el capitalismo hemos mantenido los tesoros ahí en Vaticano y a la iglesia la hemos mantenido durante siglos. Es una verdad que nos tiene que doler. ¿Qué es lo que hace esa verdad? Provocar en nosotros una conversión. Tenemos que convertirnos y dejar el Vaticano, dejar la riqueza, y el Papa está haciendo esa reforma que tiene que ser acompañado por el pueblo, porque eso no es fácil, eso le puede costar hasta la vida al Papa Francisco, es correcto, ¿no? ¿Verdad? Pero él está claro y no le para eso. Él dice también que el sistema económico capitalista real es injusto en su raíz. ¿Por qué? Porque está basado en la codicia. Y cuando nosotros vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque a mí lo que me gusta del Papa que refiere todo a la Biblia, sobre todo al Nuevo Testamento y a los profetas del Antiguo Testamento. En primera de Timoteo 6:10 dice que la codicia, la ambición por el dinero, es la raíz de todos los males, no de un mal, sino de todos los males. El capitalismo real es excluyente, inhumano e inicuo, dice el Papa. Y después habla precisamente de la referencia de la nueva idolatría del dinero, que nos domina, que predomina sobre nosotros, hablando precisamente del becerro de oro. Él lo señala en el capítulo 32 del Éxodo, él hace referencia a eso para condenar lo de la economía. No habla de los judíos, el que habla de los judíos soy yo para no meterlo en rollo. Pero es una realidad, porque yo viví 6 años en Nueva York y yo estoy hablando no lo que me dicen los periodistas, sino lo que yo he vivido. La economía, dice el Papa, debe ser para el hombre y para el servicio del hombre
y no el hombre para el servicio de la economía. Eso es lo perverso del capitalismo, que el hombre simplemente es una ficha. Lo importante, como tú lo decías muy bien, Johnny, es salvar a la bolsa, salvar a los bancos. Eso en la crisis actual no hay que, todo el mundo sabe eso. Todo hay que salvarlo. No importa que las demás personas se hundan, pero la economía y los bancos, ahí es donde primero tenemos que liberar, porque si no salvamos los bancos, estamos muertos. Esos son nuestros dioses y nuestros ídolos. Bueno, el tema que toca el Papa, ese capítulo 2, yo se lo recomiendo. Bájenlo de la computadora, eso viene por internet. Vale la pena que hagamos una reflexión. Yo solamente he señalado algunos aspectos. Fíjate, Pablo, que tú dijiste algo bien importante cuando comenzaste esta parte, que dijiste que realmente quienes dominaban la economía en Nueva York son los judíos. Hay otra cosa que tenemos que aclarar, que en Nueva York hay más judíos que en el mismo Israel, y que no solamente la dominan los judíos, hay otros que están ahí muy asolapados, que son los masones, que son los que realmente entre los judíos y los masones son los que dominan las grandes corporaciones. Entonces hay otra cosa que es bien importante, que cómo funciona el dinero. Ellos son los dueños de ellos, te adoran ese becerro, y ese becerro les sirve a ellos precisamente, y ellos saben cómo precisamente funciona el dinero, y ellos pueden quebrar cualquier economía en el mundo. Es muy difícil luchar contra ellos. Y de hecho, si nosotros nos vamos y rememoramos un poquito cuando la invasión, cuando la operación está plomo fundido que le hizo Israel a Palestina, fue precisamente un momento cuando en Estados Unidos vino una crisis financiera. O sea, ellos hicieron la crisis financiera, o sea, se llevan el dinero de un sitio para otro, porque no es que el dinero desaparece, esa es la otra cosa que es contraproducente, que dice, ¿dónde está el dinero? Si nosotros de pequeños nos enseñan a jugar ludo, nos enseñan a jugar ese jueguito que es macabro, que también que es el monopolio, donde uno arruina al otro. Entonces, si nosotros observamos ese juego del monopolio, ese es el mismo juego que está en el mundo, pero el dinero se le va a las personas, se le va a las propiedades, se les va a muchos bancos, pero el dinero sigue existiendo, el dinero alguien lo tiene. Entonces la pregunta es, ¿pero quién tiene el dinero? Entonces cuando nos damos cuenta quiénes son los que tienen el dinero, ellos te pueden hacer que la bolsa baje unos puntos en Nueva York, porque quieren hacer quebrar bajarle las acciones a una compañía que ellos puede ser competencia de ellos o que ellos quieren adquirir. Y cuando ellos quieren adquirir, ellos agarran y buscan de que la bolsa baje, y ellos mismos, que son los dueños del dinero, compran esas acciones y se apoderan de esa compañía. Ellos saben muy bien cómo funciona absolutamente todo eso, porque ellos te adoran precisamente el becerro de oro, y el becerro de oro les sirve a ellos. Pero ese es el mal, precisamente. Exacto, por supuesto. El mal es el uso que se le da al dinero. El dinero en sí no es malo, eso es un vehículo simplemente, una manera de intercambiar bienes unos con otros. El problema es cuando nosotros convertimos a ese dinero en un ídolo y lo ponemos por encima del ser humano, no al servicio del ser humano. Y es la distribución de ese dinero, porque eso es cuando antes no existía dinero, antes tú tenías papas y yo tenía arroz, y entonces nos los intercambiábamos. Pero, ¿no? Fíjate, en justicia y en equidad. Fíjate que eso es bien importante, Pablo, que tú dijiste la riqueza al servicio de los pobres. Nosotros tenemos como ejemplo la riqueza al servicio de los pobres, unos amigos en Ruiz Pineda que tienen una panadería, Los Morochos, por lo menos, que ellos agarran y ellos se lucran con sus panaderías, pero ellos a su vez emplean a muchas personas y ayudan a mucha gente. Vemos cómo la riqueza puede estar al servicio del pueblo. Ahorita la Peugeot acaba de firmar un convenio con Venezuela, el GIA acaba de firmar un convenio con Venezuela, y supuestamente tengo entendido que hay 3.000 empresas más que quieren comenzar a fabricar aquí en Venezuela. Ese es colocar la riqueza y el servicio al servicio de la población, no precisamente seguir viviendo, ser un país petrolero y ser un país exportador. Es bien importante. Eso que tú dijiste también, que anteriormente no existía el dinero, y vamos, con el favor de Dios, que en el reino de Dios no hay dinero, colocarle una parábola de ejemplo, que eso sí lo viví yo. Yo conocí un señor en Higuerote, que él me dice que un señor morenito, o sea, negrito y con el pelo blanco. Te podrás imaginar, Pablo, cuántos años tenía ese señor. Yo lo conocí en Higuerote, y él me dijo que él, cuando era niño, ellos no conocían el dinero existía, pero ellos no lo conocían, pero que nunca pasaron hambre, porque ellos vivían allá en Higuerote, en un pueblito donde tenían un río cerca, y el papá tenía una red. Entonces, a la hora de la comida, el papá lanzaba la red en el lago y sacaba el pescado la cachama,
que había mucha cachama ahí. Y entonces sacaba tanta cachama que podían comer, pero la otra la podían perder. Entonces el papá agarraba en una mula que tenía y se iba para los terrenos alrededor, y entonces le cambiaba la cachama que él llevaba y venía con queso, venía con leche, venía con yuca, venía con plátano y venía con otras cosas. Y entonces ellos dicen que ellos eran muy pobres, pero que nunca en su vida pasaron hambre. Y ese es realmente el camino de Dios, no el camino precisamente que tenemos ahorita del consumismo. Nos olvidamos cómo preparar una gallina. Vemos una gallina viva y entonces si la vemos muchas veces que se mata la gallina en la casa, mire, esa gallina no me la voy a comer porque yo la vi cuando la mataron, o un conejo, o X. Bueno, no sabemos cómo preparar la comida. Bueno, precisamente por eso yo creo que tenemos que rectificar, y estamos llegando ya al final del programa. Yo quería algunas orientaciones respecto a preparar el camino al Señor, ¿no? Y yo creo que hay un problema grave de vaciamiento del ser humano de lo que verdaderamente nos construye y nos edifica por dentro, ¿no? Fíjate que aquí hay una reflexión que yo quisiera dejarla para final de nuestro programa de hoy. Lo primero que hay que recuperar es la humanidad de la religión. Hay religiones verdaderamente inhumanas. Totalmente. Que basan su religión en el dinero y la idolatría del dinero, como lo hemos dicho. Abandonar caminos ambiguos que conducen hacia un Dios interesado y dominador, celoso solo de su gloria y de su poder, en definitiva poco humano, para abrirse a un Dios que solo busca y desea desde ahora y para siempre lo mejor para el ser humano. Un Dios humanista. Amén. Un Dios que se hace humano. Y ese es el misterio que vamos a celebrar en la Navidad. Segundo, Dios no es el ser supremo que aplasta y humilla al pecador, sino el amor santo que atrae y da vida. Las personas volverán a Dios no atraídas por lo poderoso de Dios ni por la amenaza que nosotros podamos dar, que son costumbres de alguna gente que predica al Dios que te va a matar, un poco lo que dice el Dios castigador, que te va a arrancar la cabeza, sino Dios es por lo fascinante de su misterio, por lo fascinante de conocerlo a Él, lo que atrae al Dios verdadero, que es radicalmente distinto. Un tercer elemento es que estamos llenando nuestra existencia de cosas y nos estamos quedando vacíos por dentro. Eso es uno de los fenómenos que está ocurriendo con este mercantilismo, con este consumismo, que queremos llenarnos de cosas y cada día nos sentimos más vacíos. Cuando estamos deprimidos vamos a comprar. Ese camino no te va a dar felicidad. Por eso es muy importante que en este tiempo de Navidad pienses en eso. Es importante además buscar un fundamento sólido a la vida, en qué nos podemos apoyar en medio de tanta incertidumbre y de tanto desconcierto. La vida es como una casa, hay que cuidar la fachada y el tejado, pero lo importante es construir sobre cimientos seguros. Al final siempre necesitamos poner nuestra confianza última en algo o en alguien. ¿No será que necesitamos al Dios de Jesús, como Jesucristo lo dijo? Yo soy la roca, y el que está fundamentado en la roca firme de Jesús vivo y humano, ese no falla. Y por último, necesitamos aprender a callar en este tiempo. Cuando la persona se recoge y está callada ante Dios, el corazón tarde o temprano comienza a abrirse. Por eso esto es un tiempo de contemplación, de meditación. Yo les invito a que esta segunda semana, iluminados por el testimonio de Juan el Bautista, dicho sea de paso, el testimonio de Juan lo puede encontrar en el capítulo 3, tanto de Mateo como de Lucas, en el Nuevo Testamento, para que sea una referencia a este tiempo de la segunda semana de Adviento, que le sirva a usted de reflexión y de preparación a una verdadera Navidad y no una Navidad pagana y consumista. Hablando de Navidad, quería invitar precisamente a la gente de TV Caricuao, si tiene el gusto de hacerlo, y también el programa nuestro, porque yo voy a tener la misa de aguinaldo, la clausura de la catequesis del primer trimestre el próximo sábado a las 8 de la mañana precisamente. No voy a poder estar aquí porque no me da tiempo de llegar, ¿no? Para el programa. Vamos a ver si lo adelantamos o yo invito para que puedan ir a grabar en vivo esa misa de aguinaldo, que va a ser la clausura, va a ser una misa muy bonita, porque cada familia de la catequesis va a tener un rol específico en esa misa, y vamos a hablar sobre la familia de Nazaret, las características de esa familia humilde y sencilla
de José, María y el niño, que eso nos puede también ayudar para nuestra reflexión en esa tercera semana. Y las misas de aguinaldo vamos a empezarla el domingo 15. Voy a empezar en el barrio San Pablito a las 11 de la mañana, y después el día 16 va a ser en el centro parroquial, en el grupo de oración, una misa carismática que quiero invitarle. Y el resto del programa del 17. El 17 vamos a comenzar en los prefabricados. Esa fecha ya sí la tenemos confirmada. Y el resto de las misas de aguinaldo, como todos los años, nosotros las celebramos en la calle. Operación de calle, gobierno de calle, como dicen por ahí, para llevar este mensaje no dentro del templo, sino fuera en la calle. El programa todo yo lo voy a mandar tanto a TV Caricuao como a Radio Macarao y a todas las radios y televisoras del área, para que todos la conozcan y que tenga gusto acompañarnos, pues con mucho gusto lo recibimos. Perfecto. Creo que estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nos faltan algunos. ¿Estamos listos? Ok, vamos a despedir entonces el programa, porque como tengo el reloj por detrás, no tengo control si se nos fue el tiempo o no. Johnny. Bueno, gracias a nuestro hermano Nelson Suárez y Jesús Blanco de TV Caricuao, a Manuel Maldonado, Rafael Fernández y nuestro hermano Castro de aquí de Radio Macarao. Gracias a ti, Pablo, y ese Espíritu Santo que siempre nos ilumina para poderle llegar a nuestros queridos radiousuarios. Por supuesto, gracias a nuestros queridos radiousuarios por compartir este rato con nosotros. Bueno, esperemos, nos despedimos hasta la semana que viene. Pablo Urquiaga, Junior Sí, se me olvidó solamente un detallito, que no hace falta grabarlo por la televisión, pero sí me interesa en la radio. Hoy, a la 1:30 de la tarde, vamos a tener un taller sobre la vida en la pareja, la comunicación en la pareja, en todas las personas que viven en pareja, no importa si estén legalizados o alcolchonados, como yo digo, sí. Porque ahora se llama unión estable de hecho. Los concubinos ya eso no existe, eso es un amante. Los concubinos se llaman ahora unión estable de hecho. Lo que pasa es que esa unión estable de hecho usted debería de estabilizarla y bendecirla y aprender a convivir en pareja. Eso es muy importante, el tema de hoy, de 1:30 a 4, están invitados todos. Bueno, será hasta entonces hasta la próxima semana, Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y nos acompañe siempre para que el ser humano esté por encima del dinero y no viceversa. Dios les bendiga y no se olviden de meditar sobre esta carta del Papa Francisco, aunque le llamen lo que le llamen. Chao. Amén. Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que